Hola, el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, el doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en la asignatura Genética y Deporte, catedrático doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, doctorante, licenciado en Nutrición, maestro en Nutrición Humana, Carlos Eduardo Pérez Álvarez, Apizaco, Tlaxcala, 21 de enero de 2024. Las indicaciones y utilidad de las pruebas genéticas cardíacas en atletas, por Silvia Castelletti en junio de 2022 y otros autores. La cardiología deportiva nos lleva a considerar a la evaluación de atletas por afecciones cardíacas determinadas, como son las arritmias malignas, insuficiencia cardíaca, muertes repentinas cardíacas. Y estas pruebas genéticas es la herramienta clínica más disponible y accesible. Puede ayudar al diagnóstico, manejo y pronóstico de atletas con sospechas de afecciones cardíacas, aun cuando no estén claras. Tienen un impacto posterior en las recomendaciones del ejercicio. Las pruebas genéticas, el asesoramiento genético es esencial de cualquier individuo que se someta a pruebas genéticas y debe ser realizada por profesionales sanitarios capacitados. El objetivo es ayudar a los pacientes a comprender y gestionar las implicaciones psicológicas, sociales, profesionales, éticas y legales de una prueba genética, que al recopilar información, pues para otros miembros pueden ayudar a estos de su familia, pues incluidos o no síntomas cardíacos. ¿Por qué? ¿Por qué realizar estas pruebas? Bien, el ejercicio de alto nivel puede condicionar o llevar a daños eléctricos y remodelación cardíaca estructural que limita las condiciones cardíacas hereditarias. A esto se le llama zona gris. La diferenciación del corazón de atleta y patología puede ser desafiante y a menudo requiere todo el armamento de investigación disponible, pues para presentar un aumento de espesor de pared de ventrículo izquierdo, dilatación del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, con deterioros asociados, teniendo más probabilidades de desarrollar intervalos QT más largos. Aquí, en este diagrama de flujo, pues nos muestra las vías para que el atleta proceda a realizarse pruebas genéticas cardíacas con diagnóstico conocido o afección hereditaria, como ya mencionamos, la zona gris. Las pruebas genéticas cardíacas en condiciones de pruebas genéticas en el corazón hereditario. La mayoría de las afecciones cardíacas autosómica dominante tienen un riesgo del 50% de la transmisión eh, a la descendencia. Y bueno, los familiares pueden ser sometidos a pruebas genéticas para detectar la misma variante en un proceso conocido como pruebas predictivas o en cascada. En este caso, si la variante está presente, la evaluación clínica inicial nos va a llevar a fenotipar, según protocolos establecidos, los portadores asintomáticos. En este caso son denominados genotipo positivo o fenotipo negativo. Si la variante está ausente, en este caso, pues se da de alta al familiar y la recomendación es realizar una nueva evaluación si hay síntomas. Y en los niños, pues es cauteloso, en este caso, el diagnóstico y las pruebas. Debe de ser cauteloso, pues por las implicaciones al corto y mediano plazo. Las pruebas genéticas cardíacas tienen condiciones en el corazón hereditario. En las familias donde ha habido muerte súbita cardíaca, pues la evaluación macroscópica e histopatología integral del corazón debe ser
acerca de o por medio de un patólogo cardíaco, pues para que la evaluación sea precisa y éstas se llegue a determinar causa de muerte, las posibles causas de muerte. El análisis genético mediante ADN de sangre o tejido postmortem, que es una autopsia molecular y puede ser invaluable y ayudar en riesgos de los familiares sobrevivientes. Los resultados de la autopsia deben interpretarse con los resultados postmortem. Las pruebas genéticas cardíacas, en este caso la nomenclatura, la técnica y resultados de interpretación, nos mencionan las técnicas de secuenciación de próxima generación, ya que proporcionaron un alto rendimiento de millones de fragmentos de ADN, permitiendo así un análisis rápido de grandes secciones de ADN y proporcionando gran cobertura como el receptor RIA-nodina o la titina. Estas pruebas se realizan con paneles, como ya los mencioné, de próxima generación, de manera de técnica secuencialización, abarcan todas las regiones codificables del genoma y genoma completo. Y bueno, estas variantes en genes relevantes para el fenotipo. Estas pruebas genéticas cardíacas, la clasificación de una variante, ¿en qué se basa? Pues en una combinación de variables, como la base de datos de agregación del genoma y de la variable en individuos con enfermedad respectiva. Pruebas genéticas cardíacas, la nomenclatura, técnica y resultado de interpretación. En este caso, el Colegio Americano de Genética Médica y la Asociación de Patólogos Moleculares, la clasificación de una variante como causa de la enfermedad es clasificada como patógeno. Poco probable que la variante cause enfermedad se clasifica como benigno o probablemente benigno. Y cuando hay evidencia insuficiente o contradictoria, la variante se clasifica como una variante de significado incierto. Las pruebas genéticas cardíacas finalmente se agrupan en 5 clases. Se clasifica como patógena, la clase 5, la probablemente patógena, la 4, cuando la evidencia indica que es poco probable que la variante cause enfermedad, se clasifica como benigna, clase 1, clase 2 cuando es probablemente benigna y la clase 3 cuando las pruebas son insuficientes. Es esencial interpretar y clasificar cuidadosamente las variantes para evitar errores de diagnóstico. Las pruebas genéticas en cardiología deportiva, la identificación, evaluación y gestión de las enfermedades cardíacas son una parte integral de la práctica de la cardiología deportiva, ya que estas patologías implican como causal en atletas jóvenes menores de 35 años. La miocardiopatía hipertrófica representa la mayoría de las muertes en un registro nacional de larga data en Estados Unidos. La cardiopatía arritmogénica se ha informado como la práctica causal de muerte en el noroeste de Italia. En estudios en el Reino Unido y Australia indican que es caracterizado por una autopsia negativa o normal, lo que sugiere que hereda síndromes de arritmia como el síndrome de QTT largo, taquicardia ventricular polifórmica y brugada. ¿A quién va dirigida? Bien, pues la utilidad de las pruebas de alguna manera se incorporan a las pautas de ejercicio contemporáneo para promover el ejercicio y o práctica más seguro. Y en los atletas con síntomas cardíacos, antecedentes familiares, en una edad temprana, en atletas con fenotipo claro,
La utilidad de las pruebas genéticas con fines diagnóstico eh, es particularmente relevante en cardiología deportiva y la diferenciación del corazón de atleta. Bien, las vías para las pruebas genéticas en deportistas. El asesoramiento genético previo a la prueba proporciona información y apoyo psicológico al deportista. Se apoya a los atletas para tomar decisión informada y después de haber explorado todos los resultados posibles y las respectivas implicaciones de las pruebas genéticas para ellos y sus familiares. La experiencia en pruebas genéticas cardíacas es importante para determinar que se analicen los genes correctos para determinar el tipo correcto de por medio de laboratorios aprobados. Y el asesoramiento genético post pruebas de los resultados y revisa las posibilidades e implicaciones en el deportista. Se necesita un seguimiento clínico y una evaluación familiar para los deportistas con un diagnóstico definitivo o posiblemente positivo. En este esquema se muestran pues los escenarios de las pruebas genéticas cardíacas en atletas. Y nos menciona y hace hincapié en estos escenarios clínicos donde están incluidos la zona gris, basando el sistema en la probabilidad y en el rendimiento positivo en el ejercicio. Es importante mencionar los aspectos éticos y legales de la genética en pruebas de atletas. El asesoramiento debe incluir las partes interesadas con las que el atleta desee compartir su decisión durante el proceso de la elaboración, como es la familia, el médico, el club, que en este caso son definidos en gran medida por el país en que reside, representante de club, asociación de equipo deportivo, y asimismo, pues se llega a que las decisiones del atleta se lleguen sin coacción. Para niños y atletas adolescentes debe incluir los mismos principios que el atleta adulto, con algunas consideraciones específicas dependiendo la edad del niño. Los niños, en el caso de ser negativos con un diagnóstico familiar de cardiopatía hereditaria, requieren un enfoque individualizado, con implicaciones psicológicas y sociales de un diagnóstico genético y las necesidades. Aquí tenemos la prevalencia del rendimiento genético estimado y la utilidad de las pruebas genéticas en individuos atléticos. Cabe señalar que en estos resultados arroja miocardiopatías, canalopatías comúnmente encontradas, ¿no? Las que están mayormente relacionadas. La cardiopatía congénita puede presentarse como un síndrome cromosómico, un síndrome hereditario con patrón mendeliano. La hipertrofia ventricular izquierda e inversión de la onda T, siendo más frecuentes en pacientes en atletas negros en comparación con los blancos, y mayor prevalencia en hombres en comparación con mujeres y personas que practican deporte de alta resistencia. En ausencia de hipertensión o uso de sustancias que mejoran el rendimiento, pues es necesaria una evaluación adicional de la miocardiopatía hipertrófica. Que estas pruebas genéticas están indicadas para deportistas con un diagnóstico inequívoco y pueden utilizarse para pruebas predictivas en deportistas con un resultado genético familiar conocido. Y el papel de las pruebas genéticas en la estratificación de riesgos de la miocardiopatía hipertrófica es limitado y generalmente no influyen en decisiones relacionadas con la participación de estos deportistas o
de manera nula sin afecciones al riesgo convencionales. La dilatación de la cavidad ventricular, hablando del ventrículo izquierdo, es una característica común del deportista. El ejercicio de alta intensidad puede estar contribuyendo a peores resultados. Un atleta con dilatación ventricular izquierda leve o disfunción ventricular izquierda leve o fibrosis miocárdica no isquémica prominente y carga significativa de arritmia ventricular. En este caso, los deportistas con cardiopatías congénitas, pues los individuos, en este caso en el intervalo QT prolongado, los individuos atléticos tienden a exhibir intervalos QT más largos en comparaciones con sus homólogos sedentarios. En consecuencia, la QT corregido hasta 470 para hombres y 480 para mujeres. Los atletas son aceptados como normales, aunque en este caso o comúnmente asociados con un L2QS congénito, el diagnóstico puede ser un desafío a niveles bajos y en ausencia de síntomas o antecedentes familiares documentados. Un diagnóstico correcto en los atletas es crucial para que los desencadenantes relacionados con la arritmia o a menudo incluyen un aumento de la contracción adrenérgica. Un intervalo QT prolongado, en este caso, como mencionamos anteriormente, las pruebas genéticas son prueba inevaluable tanto para diagnosticar el SQTL sobre el riesgo y orientar el tratamiento médico y la prescripción del ejercicio, mientras que las pruebas genéticas deben ofrecerse a todos los atletas con un diagnóstico familiar de SQTL. Si es negativo en ausencia de síntomas, en historial familiar, la evaluación del atleta después de un periodo de desentreno de por lo menos 3 meses y cribado clínico de familiares de primer grado en un centro cardiogénico especializado. En este caso, los latidos ventriculares prematuros en un atleta son bastante comunes y generalmente benignos. Las arritmias ventriculares en un deportista joven pueden ser clasificados como comunes o poco comunes según su morfología. El aneurisma y disección de la aorta torácica ocurre con más frecuencia en adultos jóvenes en comparación con las aneurismas de abdomen de los ancianos. Entonces, típicamente se dividen en formas sindrómicas y no sindrómicas. Y los atletas tienden a exhibir dimensiones aórticas ligeramente mayores en comparaciones con los individuos sedentarios. Arritmias ventriculares. Las pruebas genéticas en atletas pueden ayudar al diagnóstico e informar sobre riesgo de arritmias y pronósticos, guiar la gestión incluida la información sobre la prescripción del atleta y en última instancia facilitar regreso seguro para jugar el deporte, ya sea recreativo o competitivo. Concluimos que realizar pruebas con material y equipo que generen datos e información confiable es lo más sugerido, así como también que sea forzoso y ampliamente para deportistas con antecedentes de patología cardíaca. Y la otra es realización de más estudios para detallar variantes y mejores opciones para los atletas. De referencia, muchas gracias.